Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorah, beshen Yeshua Mashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos Torah, instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias Padre bendito. Amén y amén. Vamos a abrir la escritura hoy en Éxodo Shemot, capítulo 13. Hoy vamos a estar desde el versículo 17, si gusta anotarlo, hasta el capítulo 14, verso 31. Y vamos a dar lectura, ¿qué le parece?, para introducirnos en el estudio del día de hoy. Dice así la palabra del Eterno, dijimos Éxodo, capítulo 13, verso 17 en adelante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Yahweh a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Ahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Ahirot, delante de Baal Zephon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo
la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por recto viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Palabra del Eterno. Hoy analizamos el cruce del mar y vemos estas porciones, parte del capítulo 13 y del capítulo 14, desde aquella Yetziá, aquella salida, decíamos la semana pasada, cómo salen de Egipto y llevan con ellos, dice la porción, los restos de Yosef, de José. Llegan a un lugar llamado Etam, ¿sí? Y allí el Eterno los guía mediante una columna de nube y de fuego. Una de las señales que vemos en la lectura del día de hoy: el Eterno instruye al pueblo de Israel acerca de su viaje, y allí es donde Faraón empieza la persecución. Claro, en esa persecución ahí viene una de las quejas del pueblo de Israel, se quejan y Moisés los reconforta, pero el Eterno instruye claramente a Moisés como líder, y la columna de nube se desplaza hacia la retaguardia, ¿sí?, para defender al pueblo. Entonces los israelitas, nos dice el relato, que cruzan el Yam Suf, ¿sí?, o el Mar Rojo, y el ejército egipcio perece ahogado. El cruce del mar es una historia muy muy interesante. Vamos a analizarlo desde la perspectiva del texto hebreo. Fíjese que nuestro verso 17, donde iniciamos la lectura, dice: Vayei beshalach paró et ha'am velo naham Elohim derech eretz plishtim ki karov ki amar Elohim pen yinachem ha'am birotam milchama beshabu mitzraima. El Eterno tiene cuidado de cada punto que se lleva a cabo, ¿sí? Y aunque para algunos es cuestionable y dicen: ¿por qué, siendo un camino tan recto, ¿sí?, hacia la tierra prometida, por qué los desvió? Justamente porque, como dice el texto del verso 17, Derech Eretz Plishtim, el camino de la tierra a los filisteos, iba a ser para que ellos se vuelvan atrás. Fíjense que nuestro verso dice hacia el camino, literalmente. Lo traducen como por el camino. Puedo comparar con el verso 18, que también lo menciona. Habíamos dicho que en Sucot, el primer lugar donde acampó Israel, probablemente fue completada su organización, para la cual ya se habían tomado algunas medidas. La ruta más corta y más directa de Egipto a Canaán habría sido por el camino de la costa a Gaza. Pero claro, decimos Gaza y están todos los palestinos, o los Plishtim, o filisteos, como aparece bajo el nombre
bíblico, que estaba a unos 250 kilómetros de Sucot, donde ellos se encontraban. Entonces, antes de que estuvieran listos para tomar posesión de la tierra de Canaán, primero tenían que unificarse como nación y tenían que comprender y aprender a confiar en el Kadosh Baruj Hu. Esta es una de las lecciones que nos muestra la Biblia. Aunque todo parece más fácil, ¿por qué no lo hacemos más sencillo? ¿Por qué no hacemos las cosas más cortas? Sin embargo, tenían que aprender la lección. ¿Sí? Apenas conocían acerca del Creador. No habían tenido un encuentro personal con el Creador. Entonces necesitaban pasar tiempo. Eran una raza de esclavos, desarmados. No estaban acostumbrados a la guerra. Escúchelo muy bien. Por eso habla el texto del verso 17. Kikarov u kiamar Elohim peninajenaam virotan milhamá. Cuando empiecen a ver la guerra, se van a espantar, en mis palabras. Y este pueblo no estaba acostumbrado. Debía efectuarse una transformación espiritual, intelectual, política, podríamos decir, antes de que pudieran estar preparados para cooperar con el Eterno en la conquista de Canaán. Tenía que haber una unión, una fortaleza, partiendo desde lo espiritual, que fue la primera que mencionamos. Entonces, ¿cuál es la palabra puntual de nuestro verso 17? Beshabu Mitzraimá, que se vuelvan a Egipto, dijo. Ese era el temor del Creador. El peligro de que ante la más pequeña derrota o el desánimo que toda persona vive, ¿sí?, regresen los israelitas y se sometan otra vez a la servidumbre. Y se demuestra por su actitud en ocasiones posteriores. Hay una porción en Números, si quiere acompañarme. 14:4, Números 14:4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. No lo pensaban, ya lo estaban diciendo, ya estaban planificando volverse. Si hubiesen sabido lo que tenían por delante, nunca hubieran estado dispuestos a salir de Egipto. Esa es la realidad. Y lo explicábamos la vez pasada. Si yo sabía, decíamos, ¿no? Si yo sabía que me iba a pasar esto, si yo sabía que me iba a enfrentar a esto, conmigo no cuenten para nada. Y ese es el problema del ser humano. Sin embargo, el Eterno estaba cuidándolo. Nunca hubieran estado dispuestos, dijimos, a salir de Egipto si se hubieran enterado. Con toda probabilidad, esperaban estar en Canaán después de unas pocas semanas. Dice el verso 18, Vayaseb Elohim et Am, derech hamidbar Yam Suf, Bahamushim alu Bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Fíjese qué claro nuestro verso 18. El Eterno hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto. ¿Sí? Dice del Yam Suf, del mar de juncos, o el mar rojo, como lo traducen. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Sí? Es decir, en vez de permitir que los israelitas fueran por la ruta más directa, por el camino más fácil, el Eterno los guió por una ruta más tortuosa. El Eterno había informado antes a Moisés que el pueblo de Israel tenía que reunirse ¿en dónde? En el monte de Horeb. Y el monte de Horeb dijimos que era el monte de Elohim, ¿se acuerda? Ya lo estuvimos estudiando. Después de la partida de Egipto. Anótese Éxodo 3:12. Entonces sabía por adelantado la ruta que tenían que seguir. Sin duda, la misma que recientemente él había seguido cuando fue, ¿sí?, de Madián a Egipto. Entonces, de ahí que el pueblo se desviara hacia el sur desde Sucot y llegase al borde del desierto de Etam. Fue tan solo después de que habían ido más allá de Etam y entrado en el desierto mismo, cuando aparece la columna de nube para guiarlos. Recién ahí. Por eso quiero que se anote el verso 21 como referencia. Entonces dijimos, cuando dice derech, lo traducen como por el camino, pero más exactamente en el texto hebreo es hacia el camino o en el camino a.
Esta expresión derech, ¿sí?, es traducida hacia y contra en el texto bíblico. Anótese Ezequiel 8:5, Ezequiel 21:2, donde la misma palabra tiene este sentido. Tanto aquí como en Éxodo, que acabamos de estudiar, 13:17, Moisés no se refiere al desierto final que llevaban, sino más bien al camino que seguía inmediatamente después de salir de Egipto. No debían ir hacia Filistea, sino más bien hacia o en dirección del Mar Rojo. Eso es lo que dice el texto bíblico. Y el texto hebreo se refleja con más exactitud, porque dice, por el camino del desierto hacia el mar de las cañas o de los juncos. El desierto al que hace referencia Moisés está entre Egipto y el Mar Rojo, o el Yam Suf. ¿Por qué dice el desierto del Mar Rojo? Bueno, porque sabemos que el desierto está entre Egipto y el Mar Rojo y no el desierto de la península del Sinaí, que es otro. Entonces, esto es claro ante los siguientes hechos. Primero, punto número 1, la construcción gramatical hebrea. Esto es importantísimo, entender desde el texto hebreo lo que está mencionando. ¿Sí? Como ya lo hemos hecho notar, indica el Mar Rojo como el destino de esta etapa del viaje. Por eso dice hacia y dice la forma direccional en el texto hebreo. 2. La construcción paralela que estudiamos en el verso 17 recién, que dice literalmente hacia la tierra de los filisteos. Entonces requiere que el verso 18 signifique hacia el Mar Rojo. Y punto número 3, que Moisés inmediatamente designa el desierto como aquel al cual entraron al salir de Etam, en el verso 20. Entonces era doble el propósito, ¿sí?, del Eterno al elegir la ruta del Mar Rojo. Los israelitas estaban desarmados, eran inexpertos en el arte de la guerra, dijimos. En consecuencia, no estaban preparados para encontrarse con los beliciosos filisteos, ¿sí? Los israelitas podían entender esta razón y es por lo tanto la que el Eterno les dio en esta ocasión, ¿sí?, una oportunidad para que ellos no se extraviaran. Como el Eterno ya le había advertido a Moisés, dijimos en el capítulo 3:12, tenía el propósito de encontrarse con el pueblo en el monte Horeb. Se lo profetizó, se lo anunció, ¿verdad? Le dijo, sin embargo, tenía que cumplirse. Entonces, allí ellos hablan de completar su organización formal como nación. Por eso que a partir, decíamos, de Yetziat Mitzrayim nace el pueblo de Israel. Antes se le conocía como los hebreos, pero el pueblo de Israel, Am Israel, nace desde Yetziat Mitzrayim. Y aquí estamos vivenciando en nuestro estudio el proceso de formación del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces dijimos que los hijos de Israel no estaban listos para entender, apreciar la necesidad de estas cosas, y por esa razón el Eterno no las mencionó en esa oportunidad. Ese relativo aislamiento que vemos de toda la parte meridional de la península del Sinaí se adaptaba admirablemente para el propósito por el cual el Eterno guió a su pueblo hacia las proximidades del monte Horeb. Esa árida península está rodeada de dos lados por brazos del Mar Rojo y en el tercero por el gran desierto de Param. ¿Sí? No solo el pueblo recibiría las instrucciones que el Eterno quería impartirle, sino que las privaciones de su largo y cansado viaje a través del desierto montañoso les brindarían situaciones en las cuales tuviera una oportunidad para aprender a confiar, o mejor dicho, a depender más del Creador, de Elohim. Y esta era precisamente la preparación que necesitaban los israelitas para la difícil tarea de la conquista de Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán no estaba vacía. Canaán estaba llena de gente. Por eso hablamos de una conquista. Dice nuestro verso 18, subieron los hijos de Israel de Egipto, ¿cómo?
armados, dice el texto. ¿Sí? Fíjense que dice Bahamushim. ¿Sí? Vayasev Elohim et ha'derech amidbar yamsuf Bahamushim alu bene Israel me eretz Mitzrayim. Esto es interesante porque esta palabra ha sido interpretada de muchas formas. Algunos comentaristas han pensado incluso que significa ceñidos, organizados en 5 divisiones. Otros explican que el significado es en orden de batalla, ordenados, o marchando de a 5 en fondo. Algunos textos, por ejemplo Josué 1:14, Josué 4:12, Jueces 7:11, han inducido a muchos traductores e intérpretes a aceptar el significado armados como Hamushim, ¿no? Dijimos como bien equipados. Bien equipados. O sea, para esta travesía, te dice el Eterno, tienes que estar bien preparado. ¿Sí? No te voy a mandar así nomás. Tienes que estar bien preparado. Tienes que estar ceñido, organizado. Y entonces una traducción tal hace surgir la pregunta acerca de dónde consiguieron las armas como esclavos expulsados y cuándo recibieron preparación para su uso. Entonces esta interpretación no puede ser muy correcta porque carecían, nos dice el texto, de armas y no estaban habituados a la guerra. Entonces cualquiera que sea el significado correcto de la palabra traducida armados, es obvio que implica la idea de que los israelitas salieron de Egipto no con una turba de fugitivos, sino con un cuerpo bien organizado bajo un líder sabio y determinado. Y me refiero a Moisés. Se mencionan los huesos de Yosef en nuestro verso 19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Eso está en Génesis 50, verso 25, y anótese también Josué 24, verso 32. En cuanto a los huesos de Yosef, como dice el texto, bueno, aunque aquí en la narración de la sepultura de los restos de Yosef en un lugar llamado Shechem o Siquem, en esta porción que decíamos, la última, la de Josué 24, 32, no se hace mención de los otros hijos de Jacob. Y la afirmación de Esteban, por ejemplo, en Hechos 7, 15 y 16, delante del Sanedrín, parece implicar que todos los padres fueron trasladados a Shechem. Hechos 7, verso 15 y 16. Entonces, el que los hijos de Israel preservaran los restos de Yosef, de los huesos de Yosef, cumplieran su pedido de sepultarlo en Canaán, que el pedido está, dijimos, en Génesis 50, versos 24 al 26, aquí nos muestra que indudablemente no habían perdido de vista la promesa de liberación. Si se acordaban de todo esto es porque tenían muy presente todas las promesas. Y entonces dice nuestro verso 20, Baisu misukot bayahanu betam bixea midbar. ¿Sí? Acá en Panenetam dice, y claro, de acuerdo con este texto, y podríamos compararlo con Números 33:6, el segundo campamento de los israelitas estuvo al confín del desierto. Su lugar no ha sido todavía muy identificado geográficamente. Sin embargo, quizá la palabra hebrea etam sea una transliteración del egipcio ketem, que significa fortaleza. ¿Sí? Hay registros egipcios que nos informan de la existencia de una línea de fortificaciones fronterizas sobre el mar Mediterráneo, ¿sí? Hacia el Golfo de Suez, que sería la región que estamos mencionando. Anótese como referencia Éxodo 2:15. Estaban construidas con el claro propósito de evitar que entraran en Egipto las tribus del desierto oriental. Por eso es que construyeron todas esas fortalezas. Y al mismo tiempo el de controlar el tránsito entre Egipto y Asia. Entonces, siendo que esas fortalezas fronterizas, como se le llaman, estaban en el límite del desierto oriental, es posible que aquí se haga referencia a una de ellas, según el texto hebreo.
Por lo menos en el caso de Moisés, esos puestos fronterizos no impidieron que un solitario fugitivo se filtrara a través de ellos y tuviera éxito, ¿no?, en su huida al desierto. ¿Se acuerdan cuando él se escapa? Bueno, pero es obvio que las huestes de Israel no podían haber pasado sin el consentimiento de los guardianes. Entonces, indudablemente, Faraón nunca fue más allá en su propósito que permitir que los hebreos llegaran al desierto oriental egipcio y adoraran allí al Creador. Quizá solo cuando los guardianes de la frontera le informaron que los israelitas proseguían su marcha por el desierto hacia el Mar Rojo, entonces a partir de ahí sale Faraón enfurecido en su persecución, que es el relato que estamos estudiando. Vayabue olech lifnei yomam be'amud anan lan jotam aderech belayla be'amud esh le'air laem lalechet yoman valayla. ¿Sí? Lalechet, conducirlos de día y de noche. Ese es el propósito. No se detengan en mis palabras. Pero fíjense que aparece la palabra amud. ¿Qué es amud? La nube, ¿sí? O la columna, como aparece aquí. Dice el verso 21 que estamos estudiando: nunca se apartó, ¿sí? Nunca se apartó. Y una columna de nube, aquí como aparece en el texto. Claro, como comandante militar egipcio y como fugitivo de Faraón, Moisés ya estaba muy familiarizado con la ruta. Y todo ya estaba planificado. Además, el Eterno le dio instrucciones para guiar a Israel al monte Horeb, en Éxodo 3:12. Pero para convencer al pueblo de la dirección divina y para guiar a Moisés por la ruta precisa a seguir, el Eterno personalmente dirigía su jornada cada día, habiendo declarado en Éxodo 13:18 que el Eterno guiaba a los israelitas. Ahora Moisés explica cómo lo hacía. ¿Sí? Se toma el trabajo de explicarlo. Claro, aquí es Moisés el que escribe y el que está detallando todos estos pasos. Esto está muy interesante. Los antiguos comandantes de los israelitas, ahora Moisés explica, ¿no?, cómo lo hacía. Y estos antiguos comandantes de ejércitos a veces usaban humo o señales de fuego para conducir sus fuerzas en marcha a través de tierras muy desoladas, que no tenían caminos. Sin embargo, la columna de nube y fuego de Israel no fue producida por medios comunes, hago la aclaración, sino que fue una manifestación de la presencia divina, ¿sí?, la cual apareció delante de ellos cuando salieron de Etam y entraron en el desierto. Entonces, parece que no hubo sino una columna, dice Éxodo 14:24, porque aún cuando brillaba en la oscuridad, es todavía llamada la columna de nube, en el verso 19 del capítulo 14. O simplemente la nube, en Números 9:21. De día, dice el texto, aparecía como una nube oscura, en contraste con la luz del sol. Pero de noche como una luz radiante, dice Números 9, versos 15 y 16. Y en esa nube el Eterno mismo estaba presente con su pueblo. Y desde la nube hablaba a Moisés. Fíjese qué interesante lo que nos relata el libro de Éxodo. Entonces allí aparecía la Shejiná, es la palabra, que es la presencia divina. Y anótese Éxodo 16:10 y Éxodo 40:34 de tarea. Entonces, en una forma similar, ya el Eterno, sí, se había revelado a Moisés, dijimos en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Y más tarde apareció en el Sinaí en medio de truenos y relámpagos, en Éxodo 19, 16 y 18. El fuego y la nube simbolizan la dirección y la protección divina, ¿sí? Ese es el significado. Por eso es que dice aquí, a fin de que anduviesen, en el texto, ¿no?, del verso 21, Yomam Balaila. Yomam significa en el bíblico de día, Balaila significa de noche. ¿Sí? De día y de noche.
O sea, literalmente podríamos decir para su viaje de día y de noche. Entonces, no debiera inferirse de esta declaración que el Eterno quería que los israelitas continuasen viajando por la noche tanto como de día, sino que la misma estaba en su viaje tanto de día como de noche hasta el tiempo cuando llegaron al destino. A eso se refiere. O sea, ellos paraban y descansaban, pero lo que vamos aquí es que no está hablando desde un punto de vista de que no pararon nunca. Entonces, se afirma claramente antes en el versículo, la columna de nube había de guiarlos de día en su camino e iluminar su campamento por la noche. La expresión de día y de noche aclara el hecho de que la nube nunca los dejó, nunca los abandonó. Por eso completa nuestro verso 22, Lo yamí shamud. ¿Qué es Lo yamí shamud? Nunca se apartó la nube. ¿Sí? Eanan yomam beamut aesh laila lifneam. Estaba ahí delante del pueblo. ¿Sí? Ni de noche la columna de fuego tampoco dice, ni la columna de nube de día. Entonces el amud vamos a traducirlo literalmente como la columna. ¿Sí? Porque el enan es la nube y el esh es el fuego. No se deshizo, dice el texto, lo yamish, que significa deshacerse, apartarse, desaparecer. La última mención inconfundible de la nube está en Números 16:42. Aunque en Números 20, verso 6, posiblemente alude a ella también. Por lo que dice Nehemías 9:19 y Números 9, versos 15 al 23, podemos deducir que la columna de nube y fuego Amud Enam Veaesh, ¿sí?, permaneció con Israel a través de todo su caminar por el desierto. No hay mención de ella en el libro de Josué y puede haber desaparecido precisamente antes de que cruzaran el Jordán. ¿Sí? No hay datos, pero es lo que podemos deducir según las referencias. El hecho de que la columna permaneció con Israel a través de este largo viaje, aun cuando los israelitas fueron infieles, ¿sí?, fueron desleales, es una seguridad que nos da aquí para el estudiante de la Biblia, ¿sí?, en el mensaje que nos da la Escritura, de que el Eterno no abandonará tu vida en este viaje, porque sabemos que una de las cosas que ponemos aquí y que hacemos énfasis es que este desierto que estamos estudiando en Éxodo representa nuestra vida, este caminar. Nuestro caminar es a través del desierto, ¿sí? Y una de las cosas que nos deja en claro es que no nos va a abandonar. Mientras tengamos vida, soplo, ¿sí?, de vida que nosotros tengamos, que es el que recibimos del Creador, tendremos la oportunidad. De hecho, la promesa de Yeshua a sus alumnos en Mateo 28:20 le dijo: he aquí yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Aunque ustedes sientan que no estoy acompañándolos, yo estaré con ustedes. Nunca ha faltado a nadie dispuesto a seguir donde el Eterno lo dirija. No hay ninguna vicisitud en la vida en la que el Eterno se retira. ¿Escuchó? Está presente en las noches más oscuras de aflicción, en las noches más difíciles, podríamos decir, y también en los días más brillantes de alegría, de verajá, de atzlajá. En verdad nosotros necesitamos de Él por la noche, cuando estamos conscientes de nuestra necesidad, pero quizá aún más durante el día, cuando estamos inclinados a sentir confianza propia, porque eso es lo que muchas veces el ser humano tiende a pensar. No se ha de ver más la columna visible, pero la presencia del Creador todavía se puede sentir en la experiencia de cada individuo. Bendito el hombre cuyos ojos no están tan oscurecidos que no pueda discernir la dirección del Altísimo. Pasamos al verso 2, ya hemos hecho lectura, dice: Daberet bnei Israel
Veyashubu, veyahanu lifnei pi hajirot, ven migdol uven ayam lifnei Baal Tsefom, nichlo tajanu alayam, dice. ¿Sí? 14:2. Fíjense que me llamó la atención que dice, den la vuelta y acampen. Esa es la orden. Dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen. ¿Dónde? Pi hajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Tsefom. ¿Sí? Delante de él acamparéis junto al mar. Hasta aquí la marcha de los israelitas había sido, por lo general, en dirección sudeste, por lo que podemos trazar en el mapa. Y otra jornada de un día en la misma dirección los habría llevado bastante más allá de la frontera oriental de Egipto. Pero el Eterno ordenó un cambio que debe haberles parecido extraño, ¿sí? E inexplicable, tal vez. Debían encaminarse en dirección sudoeste ahora, lo que pronto colocaría al Mar Rojo entre ellos y su destino. Aunque la ubicación geográfica del siguiente lugar donde acamparon se describe aquí con muchos detalles, ninguno de los lugares nombrados ha sido todavía identificado. El nombre Pi Hajirot indudablemente es egipcio, no es hebreo, pero siguen siendo dudosos su ubicación y su significado. ¿Sí? Hay muchos puntos que no se pueden corroborar geográficamente, pero sabemos que fueron lugares que existieron porque Moisés los menciona. Y aquí otro detalle dice entre Migdol y el mar. Sabemos que Migdol viene de Migdal, significa torre o fortaleza, y eso sin duda se refiere a una cantidad de localidades a lo largo de la frontera oriental de Egipto. Por eso aparece como si fueran los Migdoles, ¿sí? En plural, los Migdoles, que eran ciudades, no eran ciudades, más bien como baluartes que formaban parte de las fortificaciones que mencionábamos recién, fronterizas, que era una cadena, ¿sí? Lo mencionamos en Éxodo 13:20 hace unos minutos. Pero dice el texto hacia Baal Tsefom. Este lugar también es desconocido. Aunque el nombre Baal Tsefom fue aplicado también a una deidad cananea, significa literalmente el Señor del norte. ¿Sí? Baal Tsefom, el Señor del Tzafón, que es el norte. ¿Sí? Un dios mencionado en muchos monumentos egipcios, tanto como en las inscripciones del norte de Canaán. Hay un texto fenicio que lo declara como el principal dios de la ciudad del delta egipcio. ¿Sí? Por ejemplo, Dafne, la moderna Dafne, la bíblica Tafnes. Porque acuérdense que en la Biblia aparecen con algunos nombres, en la historia se les menciona con otro nombre, ¿sí? Y estamos hablando de la moderna Tel Defene. Tel Defene. Entonces, el lugar aquí mencionado puede haber recibido un nombre de este dios cananeo, cuyo santuario, podríamos decir, ¿sí? Venía a adorar la gente del desierto oriental y estaba en el pueblo. Hay una descripción geográfica exacta, única en el Humash, que sugiere en primer lugar que Pi Hajirot mismo no era bien conocido, y en segundo lugar que el autor de Shemot, o sea Moisés, estaba bien familiarizado con la geografía del país. ¿Por qué? Porque él ya había recorrido estas regiones. Ningún autor tardío, escúchelo muy bien, podría haberse aventurado a dar tantos detalles locales. Solamente alguien que se metió en todos estos lugares podría conocer por lo que describen los detalles bíblicos. Dice el verso 3 del capítulo 14: Beamar paró libnei Israel, dice, Nebuchim em ba'aretz sagar alem amidvar. Faraón, dice, lo pone como un maybe, como un tal vez, quizá, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Sí? Esa es la palabra sagar,
Sagar, que significa eso, ¿no? Y este pasaje nos explica el propósito del Creador al dirigir a los israelitas en una dirección extraña, decíamos en el verso 2, y para el juicio humano esta ruta parecía ser la más insensata que podían haber tomado. Canaán estaba al norte de Egipto, sin embargo la columna de nube los dirigió hacia el sudoeste. Escucha muy bien, cuando llegaron a los límites orientales de Egipto, la gente diría, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Estamos yendo en sentido contrario. Tan solo sería natural que Faraón, al saber de la extraña ruta que habían tomado los israelitas, pensara que se habían extraviado y estaban vagando confusamente en el desierto oriental egipcio. Ahora parecía imposible escapar, pero el Eterno había preparado precisamente esta situación para que Egipto y las naciones, escuchen muy bien, todas las naciones vecinas, pudieran aprender a temer y a respetar su nombre. Dice el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Ese es el propósito que muestra, ¿no? Dice el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Sí? La pregunta que dice acá está interesante. Sí, estoy en el versículo 5. Entonces fíjese usted cómo hemos hecho esto, como confundidos. ¿Sí? Esa sería la pregunta. Indudablemente Faraón tenía el propósito de que su permiso se limitara a un viaje de 3 días en el desierto oriental, dijimos egipcio. Cuando resultó evidente que los israelitas avanzaban rápidamente por el desierto hacia el Mar Rojo, Faraón salió a perseguirlos. Un corto alivio del sufrimiento le había dado tiempo para reponerse de todos los horrores que habíamos estudiado de las plagas. Bueno, mayormente de la 10ª, que fue la que más golpeó al faraón. Y ahora se arrepintió de su acto apresurado. Como quien dice, actué en caliente, no pensé las cosas. Pero ahora me estoy dando cuenta que, ¿qué hice? ¿Por qué los dejé ir? Ya no nos van a servir más. Entonces aquí vemos que ninguna otra calamidad siguió a la muerte de los primogénitos. Los egipcios pueden haber pensado que se había quebrantado el poder del Elohim de los hebreos y que ellos, una vez más, eran los señores de la tierra, ¿sí? Los amos de toda la situación, porque eso es lo que pensaban los egipcios. La pérdida de un gran cuerpo de obreros trastornaría la economía del país, ¿sí o no? Y no eran 3 o 4 los hebreos, eran muchísimos. Entonces todo esto traería, ¿sí?, un problema económico al país. Traería penalidades sobre los que quedaban. En fin, dice nuestro verso 7 en el estudio, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, dice. Fíjese cómo está explícito en el texto, ¿no? Ahora dice claramente en el versículo 7, Vaikach shesh meot rejet bajur bechol rejet mitzrayim beshalishim al kulo. O sea, Vaikach, él se tomó el trabajo de ir a buscar estos carros. Durante la 18ª dinastía, los carros llegaron a ser un equipo acostumbrado del ejército egipcio. De allí en adelante los reyes siempre salían a la guerra en carros, nos dicen los historiadores. Y hasta el día de hoy se han conservado, ¿sí?, 2 carros reales de la 18ª dinastía, y de este modo se conoce bien su construcción. Eran abiertos por la parte de atrás y consistían
en una tabla levantada, como semicircular, ¿sí? Circuida por un borde que se elevaba formando una graciosa curva hacia la altura de aproximadamente 75 centímetros por encima de la tabla erecta. Los carros tenían 2 ruedas y una espiga y eran tirados por 2 caballos. Generalmente eran ocupados por 2 hombres, un guerrero y el que manejaba el carro. ¿Sí? Los capitanes que se mencionan en el hebreo, así como en otros idiomas semíticos, la expresión 3 guerreros probablemente significa el tercero en el carro. En Asiria, por ejemplo, se convirtió en un término técnico usado para el conductor del carro. Pero en hebreo la palabra parece haber sido un sinónimo de guerrero distinguido o capitán, como aparece en algunas traducciones, por ejemplo en 2 de Reyes 9, verso 25. Entonces, puesto que regularmente aparecen 2 hombres, dijimos, en los carros egipcios, parecería que la palabra traducida aquí, capitán, debiera traducirse guerrero distinguido, dijimos. ¿Cuántos carros eran? 600 carros escogidos. Con sus ocupantes, probablemente pertenecían a la escolta real y podían estar listos para la acción en cualquier momento. En tal caso, ¿sí? Como hablamos acá de la persecución de los israelitas, salieron todos armados completamente. Pero fíjese que nuestro verso 8 dice, y endurece, pareciera como que otra vez más, ¿no? Endurece el corazón, hace terco el duro corazón de Faraón. Y aquí es un hecho muy significativo mencionado 3 veces. Verso 4, verso 8 y verso 17. Tal vez usted diga, ¿qué necesidad hay de mencionar lo mismo, no? Es porque está dando Moisés un énfasis en esta escritura, un énfasis al acontecimiento. Como diciendo, en realidad el Creador es el que maneja todo. El Creador maneja el universo. ¿Sí? Y en relación con la persecución de los israelitas que emprendió Faraón, anótese Éxodo 4:21. Ya lo estudiamos, pero desde ahí partimos, ¿no? Me llamó la atención con mano poderosa, que dice nuestro verso 8. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, dice el inciso B. Un hecho significativo mencionado, dijimos, ¿sí? Como triunfantes. Eso es lo que significa triunfantes sobre los egipcios perseguidores. Incluso otras versiones dice con gesto jubiloso. En lugar de con mano poderosa, con gesto jubiloso. Verso 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería. ¿Sí? La expresión aquí, bueno, siendo que los egipcios no tenían caballería en este tiempo, aunque un jinete aislado una vez aparece en un monumento pequeño, la palabra traducida caballería más bien debiera traducirse como cabalgadores, hombres montados, ¿sí? No caballería, porque no se conocía la caballería en este entonces. Entonces, es decir, los que conducían los carros. Y así entendido esto, el texto concuerda notablemente con el monumento que acabo de mencionar, que habla del tiempo en que representa el ejército egipcio como compuesto de 2 clases de tropas, los que iban en carros y lo que se conoce como la infantería. Entonces dice el verso 9, y todo el ejército los alcanzaron acampados junto al mar. Los alcanzaron, dice. ¿Estará bien el texto? Sí, está bien, los alcanzaron. Bueno, no es seguro si Faraón alcanzó a los israelitas poco después de que acampan a la orilla del Mar Rojo, o si después de estar allí un día o aún más tiempo. Es evidente que Faraón salió en persecución de los israelitas algún tiempo después de la partida de ellos, no salió inmediatamente. Entonces podría cubrir la distancia de unos 130 kilómetros de Tanis o Ramsés, como se menciona en la Biblia, hasta la orilla noroccidental del Mar Rojo.
mucho más rápidamente que los hijos de Israel, porque ellos iban con todo el ejército. Estamos hablando de 130 kilómetros. Él hubiera empleado por lo menos 2 días para hacerlo, aproximadamente el tiempo requerido por los israelitas para viajar a través del desierto, desde Etam, del verso 5 que estudiamos. La descripción de los acontecimientos cuando se aproximan los egipcios parece llevar a la inferencia, ¿no?, de que los israelitas apenas se habían detenido para acampar, cuando descubrieron que los egipcios los estaban persiguiendo, los versos 9 y 10. Y dice el verso 10, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh, dice. Estoy en el verso 10. ¿Sí? Ufaró y Krif, fíjese la forma y fil. ¿Sí? Ufaró y Krif, Baisub bene Israel et enem. Los pudieron ver, dice el texto, estaban ya muy cerca. Pero uno de los puntos que llama la atención del verso 10, temieron en gran manera. Ahí está la respuesta de lo que estudiábamos hace unos minutos. ¿Cómo mandarlos al frente? ¿Cómo mandarlos por un camino donde iban a ver Eretz, Derech, Plishtim, iban a ver a la Milhamá? ¿Qué es la Milhamá? La guerra. Se iban a espantar. No estaban preparados. Su confianza en el Creador no estaba establecida. Y aquí podemos ver una evidencia. Temieron en gran manera, dice. Y fíjese que dice Bairu Meot. ¿Sí? El Meot significa mucho. Temieron mucho. Para los ojos humanos su situación parecía desesperada. Encerrados, dijimos, al este por el mar, al sur por una escabrosa montaña, al oeste por desiertos montañosos y al norte por los egipcios. Encerrados. Probablemente llegaron a la conclusión de que su escape era imposible. Además, estaban desarmados, sin preparación para el combate. En última instancia, no habían aprendido todavía a poner su confianza, dijimos, en el poder y la protección del Creador. Y claman a Yahweh. Dice el texto, Vaiksaku bene Israel el Yahweh. ¿Sí? Clamaron los hijos de Israel a Yahweh. Está escrito así. Si su oración hubiera sido acompañada por la fe, el verso 11 no registraría su murmuración contra Moisés. Algunos incluso han sugerido que los más rectos, podríamos decir, ¿sí?, los más piadosos entre los hijos de Israel, clamaron a Elohim, los del verso 10. Mientras que los tercos, ¿sí?, los incrédulos, murmuraron contra Moisés en el verso 11. O sea que no todos los que claman en el verso 10 es todo el pueblo, sino aquellos que sí se habían tomado las cosas en serio, aquellos que no estaban jugando. Pero aquellos que no tenían una estabilidad espiritual, lo primero que buscaban, nos hubieran matado en Egipto. O de última quedar con vida, pero morir esclavo. Murmuraron, dice, en el desierto. Verso 11. Vayomru el Moshe amidli et kebarim bemitzrayim lekachtanu lamut vamidvar ma zot asita lanu laotzienu mimitzrayim. Es una de las preguntas fatales que hace el pueblo. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Sí? Asita, que significa has hecho. Que nos has sacado de Egipto, dice. Pero la primera pregunta de nuestro verso 11 dice, ¿en Kebarim? ¿Qué es el Kebar? El Kebar es la tumba, el sepulcro. Dice, ¿en Kebarim bemitzrayim? ¿No había sepulcros en Egipto? Lekachtanu lamut vamidbar, que nos has agarrado, nos has tomado, lekachtanu lamut vamidbar, para morirnos en el desierto. ¿No había sepulcros allá? ¿Por qué traernos hasta acá para morir acá? Nos hubieran sepultado allí. Dos preguntas terribles de nuestro verso 11. Los hombres siempre han encontrado satisfacción en culpar a algún otro por las dificultades en las que se encuentra. Siempre, el ser humano echándole la culpa
a todos los demás, menos a él. ¿Sí? Y en este caso fue Moisés el blanco de la indignación. Arguían que él como dirigente debiera haber hecho algo mejor que colocarlos en esta situación tan peligrosa. Pero pregunta, ¿acaso la columna de nube no los había guiado a esa trampa de la cual parecía no haber escape? Cínicamente preguntaron si Egipto, una tierra de sepulcros por excelencia, porque sabemos que hay más sepulcros que otra cosa, ¿no podía haber provisto tumbas para ellos? ¿No habrán sobrado algunas para nosotros? ¿En Kebarim? Poco irónica la pregunta del pueblo hacia Moisés. Dice el verso 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Continúan, ¿no? Alo ze adabar asher dibarnu eleja bemitzrayim lemor hadal mimenu ve'anavda et bimitzrayim ki tov lanu avot et bimitzrayim mimotenu bamidbar. Allá estábamos bien, déjanos tranquilos. Es más, la pregunta que hace del verso 12 dice, diciéndote déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, el pueblo presentó a Moisés afirmaciones exageradas de los hechos, y solamente cuando aumentó la opresión, después de la primera entrevista de Moisés con Faraón, se quejaron de lo que había hecho Moisés. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, está en Éxodo 5:21, ya lo estudiamos. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Ya se fueron a quejar. Ni siquiera habían salido y ya se estaban quejando. Y al paso que al principio aceptaron gustosamente sus propuestas, en Éxodo 4:31 también lo estudiamos, al salir de Egipto habían cumplido voluntariamente con sus instrucciones. Entonces dicen, mejor no fuera. ¿Sí? Una tendencia común, preferir la muerte a la esclavitud. Cuando estas son las únicas alternativas, no es extraño que un pueblo plenamente acostumbrado a la servidumbre, ¿sí? Y al que le faltaba una tradición de independencia, no se elevara a las alturas del heroísmo alcanzadas por los hombres libres. No, eso no es para nosotros. Y ahí es donde entra el miedo a la libertad, ¿no? Dice el verso 13, Vayomer Moshe lamat al tiru atzibu uru et yeshuat Yahweh asher yaseh lachem ayom ki asher reitem et Mitzrayim ayom lo tosifu lirotam odad haolam. Fíjense que le dice, primero le dice al tirú Israel, no temas Israel, tranquilo Israel, no temas, no te desesperes, estén firmes. Y aparece la expresión, estoy en el verso 13, ¿sí? 14-13 de Éxodo. Aparece la expresión Ityatzvu, Uru, ¿qué es Uru? Verán, et Yeshuat Yahweh, la salvación de Yahweh. Eso fue lo que le dijo. Él hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los verán. ¿Sí? Esa fue la expresión. Es comprensible la alarma de los hebreos. Yo no digo que no. Entendemos la situación, el noble valor, la confianza de Moisés son sorprendentes. Una transformación en verdad notable se había efectuado en él desde el tiempo cuando tímidamente objetaba con el Creador. Ya vimos varias oportunidades, Éxodo 4:1, 4:10, 4:13, Éxodo 5:22 y 23. Aunque quizás solo entendía vagamente que el Eterno sería glorificado en Faraón y todo su ejército, ahora permaneció tranquilo, confiado en que todo iba a salir bien. Por eso les dijo al tirú. No es que lo dijo por decir, no teman. Él sintió esa seguridad, esa garantía de las palabras del Creador. Moisés no sabía cómo el Eterno podría cumplir su voluntad, pero su propia experiencia al cooperar con el Eterno en la tierra de Egipto le aseguraba que el Altísimo era plenamente capaz de rescatar a su pueblo.
Y a pesar de lo improbable que pudiera parecer la perspectiva, Moisés mismo estaba apenado porque su pueblo mostraba incredulidad, poca fe, era desleal. Cuando dice Mitzrayim, de Egipto, ¿no? Se está refiriendo a la gran hueste, al gran ejército de Faraón. Dice otra versión, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y aquí expresada la afirmación significa que vendrían, o que verían, mejor dicho, a sus enemigos tan solo como cuerpos inertes en la orilla del Mar Rojo. Verso 30. Verso 15. Vayomer Yahweh el Moshe, Matitzak Elai, Daber et Bnei Israel Beisaú. ¿Por qué estás clamando a mí? Le dijo. ¿Sí? Matitzak Elai, Daber et Bnei Israel Beisaú. Dile a los hijos de Israel que avancen, dice el texto hebreo. Y estas palabras del Altísimo implican que Moisés había recurrido al Creador en procura de ayuda, quizás poniendo delante de él las quejas del pueblo. Me están diciendo esto. ¿Qué hago? Ellas no implican un reproche de parte de Elohim, sino que constituyen una admonición para que actuara resueltamente. Ahora no es momento de que estés clamando. Ahora tienen que actuar. ¿Sí? Ya pasó un tiempo para estar intercediendo y pidiendo, buscando una dirección. La dirección ya está, nomás ahora tienen que actuar. Ahora la fe hay que ponerla en práctica. Y lamentablemente el ser humano muchas veces piensa que la fe solamente actúa a través de la oración. Y eso está mal. El hecho de doblar las rodillas, postrarse y hablar con el Creador no es toda la fe. Es el principio de la fe. El actuar, el hacer todo lo que se dice, que las acciones vayan acorde a lo que se dice, eso sí es fe. Y eso es lealtad. De ahí viene la palabra Neemán, ¿sí? Que es la emuná, la fidelidad. Entonces, ¿por qué clamas? ¿Qué le dice el verso 16? Veataharem et mateja untet yadeja. Levanta tu vara, le dijo, alza tu vara. Los israelitas no debían quedar completamente inactivos mientras el Eterno efectuaba la liberación. Tenían que avanzar. Y al hacerlo serían testigos del poder del Creador. El ser humano tiene que actuar, no tiene que quedarse parado, cruzado de brazos, esperando que sucedan las cosas. Él tiene que cooperar con su actuar. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Ustedes marchen, tranquilo, dejen de estar mirando lo que voy a hacer yo. Ustedes van a ver la salvación, pero también hagan su parte. Cooperen un poquito. Y allí se podría ver el poder del Creador. Cuando se une la acción del ser humano con la acción del Creador. Y entonces se consolida. Esa es la fe, la verdad. Entonces le dijo, tienen que seguir. Él podía haber dividido el mar Rojo sin la ayuda de Moisés, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, vemos que si es que puede llamarse ayuda el hecho de alzar la vara, otra vez el Eterno escogió obrar por medio de Moisés a fin de que el pueblo confiara más plenamente en su líder, para que pudieran verlo a él también, que pudieran tener ese bitajón, esa confianza en esta persona. El Eterno siempre obra de acuerdo con el principio de utilizar instrumentos humanos dedicados a Él para realizar su obra en la tierra, cuando quiera y donde quiera sea posible. Yo endureceré, Bani neni mehazeket lepe Mitzrayim, veyabu acharechem beitkadeja, befarou bechol gelo, berichbo ufa rashaf, le dijo en el verso, estoy en el versículo 17. Yo endureceré a futuro. Y fíjense que solo aquí se declara que el Eterno endurecería el corazón de los egipcios, indudablemente en la misma forma, ¿sí?, en que había endurecido el corazón de Faraón. Éxodo 4:21.
siguiendo sus mandatos, se había hecho participantes de su culpa. Sin duda, los egipcios ansiosamente anticipaban la recuperación de su tesoro perdido y una sangrienta represión de cualquiera que sea la resistencia de aquellos hebreos. Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias, la naturaleza humana reaccionaría haciéndolos fríos, despiadados, etc. ¿Para qué? Para que los sigan, dice el texto del verso 17. ¿Lo leemos? Dice así: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. ¿Sí? Causa, consecuencia. Fíjense acá qué claro que está, porque vemos que el sentido común basado en la experiencia previa debería haber hecho que los egipcios fueran precavidos antes de meterse en una aventura tan, pero tan peligrosa como la de seguir a los hebreos a través del mar. Su necedad, su terquedad, su sed de sangre los impulsaron a meterse en el peligro. Dice Romanos 1, acompáñame a Romanos. Si quiere anotar el verso 21 y 22. Pues habiendo conocido Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quién lo dijo? Sheliach Shaul. Y va como anillo al dedo a esto que estamos comentando. ¿Sí? Fíjese que son declaraciones importantes que hace la Escritura. Acciones precipitadas por lo general caracterizan a los que deliberadamente desprecian la dirección del Creador, sin tomar en cuenta los castigos del Creador tan recientemente experimentados. Ni siquiera te estás levantando de todo lo que viviste y sigues terco. ¿Todavía no te recuperaste de lo que acabas de pasar y todavía sigues en lo mismo? ¿Sí? Confianza propia, diría yo. Desafiaron hasta el fin al Elohim de Israel. Le dejo de tarea Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 19:19, Apocalipsis 20, versos 7 al 9, Segunda de Tesalonicenses 2, versos 9 al 12. Se lo dejo de tarea. Anote, yo sé que usted anota y va a estar estudiando con el favor del Creador. Vamos al verso 19, dice: Baisá Malach Elohim, Aolech lifnei machane Israel, Vayelech meacharem, Baisá amud ainan, mipenem, Vayamot meacharem. Esto está interesantísimo, nuestro verso 19. Aparece el ángel, ¿no?, de Elohim, que iba delante del campamento y dice que se apartó, iba en pos de ellos. Y asimismo la columna que iba delante de ellos se apartó y se puso en la retaguardia. Aquí dice, se puso a sus espaldas, ¿sí? Sería Harem, que es como detrás de ellos. ¿Qué vemos acá? Bueno, la presencia divina manifestada en la columna, en el Amud, es llamada, ¿sí?, Yahweh, acá en el texto 19. Fíjese que dice, Malach Elohim, Aolech lifnei machane Israel, Vayelech meacharem, Baisá amud ainan. Era la columna de nube, podríamos deducir por los significados, pero también acá vemos que aparece, o sea, el Creador a través del ángel, ¿sí? Por eso dice el ángel. Bueno, el ángel de Elohim, no dice el ángel de Yahweh, ¿sí? Sabemos que es dirigido para esta tarea. Y dice el verso 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Eso es lo que cuidaba, que no se pudieran acercar. Indudablemente los egipcios llegaron a la proximidad del campamento de los israelitas al terminar un largo día de marcha. Entonces, como un impenetrable muro de neblina que avanzaba del mar,
la columna enán o nebulosa, como se traduce, se colocó entre los perseguidos y los perseguidores, obligados a estos últimos a detenerse. Y al detenerse podrían tener más distancia. Entonces, convencidos de que los hebreos no podían escapar, los egipcios pospusieron el ataque hasta el día siguiente y se detuvieron. Los dejaron que avancen. Los vamos a alcanzar igual. ¿Sí? Ellos sabían que no tenían, en realidad, y claro, como decimos, la gente cree lo que quiere creer, ¿no? Los egipcios tenían su perspectiva, su visión de las cosas y no veían al Creador. Ellos veían las cosas que sucedían como algo natural. Ellos pensaban que todo estaba en sus manos. Era nube, dice. Fíjese que la expresión para aquellos, si bien es cierto que no está en el hebreo, sino que ha sido usada por muchos traductores, indudablemente se justifica por el contexto. O sea, la noche transcurrió a prisa, intensificando la impenetrable muralla, decíamos, de oscuridad proporcionada por la nube. Mientras tanto, del lado que daba a los israelitas, la columna presentaba la apariencia de una antorcha brillante que alumbraba todo el campamento. ¿Sí? No era oscuridad, sino que era luz. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, la diferencia. Entonces, así pudieron reunirse los rebaños, pudieron cargarse las bestias de carga, se dispusieron en orden de marcha las diversas tribus y familias, ¿sí? Por la luz que el Eterno les proveyó. Entonces tan solo esperaban la orden de partir. Dice nuestro verso 21, Vayet Moshe et yado al hayam vayolech Yahweh et hayam beruach kadim azah kol alayla vayasem et hayam lecharabah vaibakeu amaim. ¿Sí? Este verso es clave. Primero porque marca al viento, recio viento oriental, dice acá. ¿Sí? Beruach kadim azah. Azah significa fuerza o fuerte. Kadim viene del Kedem, que es el oriente. ¿Sí? Kadim. Y Beruach es el viento. ¿Sí? Esta expresión está muy importante porque la palabra traducida como viento oriental puede aplicarse a cualquier clase de viento proveniente de una dirección oriental. En términos generales, desde el sudeste sería al noreste, puesto que los hebreos usaban términos específicos solo para los 4 puntos cardinales. Esto tiene que ver con el pensamiento bíblico. Aún ahora, la marea menguante del Golfo de Suez se vigoriza con un fuerte viento del noreste. Y los informes indican que antes de la construcción del canal de Suez, ¿sí? Como se le conoce, parte del Golfo que está al norte de la ciudad de Suez, a veces quedaba completamente en seco durante la marca menguante, debido a un fuerte viento del noreste. Entonces, como resultado, se podía ir en vehículo a través del Golfo y vadearlo a pie. Sin embargo, una baja marca robustecida por un viento no puede explicar la forma que quedó en seco el mar, como explica aquí el texto. Lo que describe, ¿no? Porque en un caso tal, toda el agua es impelida hacia el sur, no en 2 direcciones opuestas, como lo indica el registro de la Torá. Entonces, una separación tal de las aguas solo podía ser producida por un milagro. No hay explicación científica para este acontecimiento, ¿sí? Solamente un milagro pudo hacer que esto sucediera. Entonces, se desconoce el punto exacto del cruce, ¿sí? El punto exacto, geográficamente hablando, del cruce del mar se desconoce. Dice el verso 22, Vayavu bene Israel betoch hayam, vayabasha be'amayim laem choma miminam umiselosam. Fíjese el verso 22. Los hijos de Israel entonces entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sí, interesantísimas las expresiones bíblicas porque Yabashá
Liabaya, cuando hablamos del Bereshit, de la creación, se corren las aguas, aparece la tierra, que se conoce como las costas, ¿no? Y se le llama Yabaya. Y aquí utiliza la misma expresión. Se mueven las aguas y lo traducen como tierra seca, ¿sí? En tierra seca, que es donde pasan ellos. Entonces, aquí vemos claramente, no se conoce la profundidad de las aguas en el sendero, en seco, abierto en el mar, y por esta razón no es claro si las aguas tomaron la posición de un muro literal como tal, es decir, perpendicular, o si el término muro, que aparece en el hebreo, se usa en un sentido figurado para referirse al hecho de que los israelitas estaban protegidos de un ataque a su derecha y a su izquierda. ¿Sí? Porque recuerde que en los textos sagrados hay un sentido alegórico también. Las palabras del texto pueden interpretarse de ambas formas, quizá con preferencia a la primera. Dice el verso 23, 14-23, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Sí? Siguiéndolos los egipcios. Cuando los israelitas dejaron la orilla occidental del Mar Rojo, siguió la nube y permitió que vieran los egipcios que los hebreos habían escapado. Los egipcios avanzaron inmediatamente a las orillas del mar y, encontrando que el pasaje todavía estaba seco, ¿sí? Por donde pasaron, entraron rápidamente y avanzaron lo más apresurado posible. La persecución. Tan solo cuando toda la hueste egipcia estuvo en medio del mar, la columna de nube, dice el texto, se convirtió para ellos en columna de fuego y les reveló su ubicación precaria. Estaban atrapados ahora ellos. Dice el verso 24 de nuestro estudio, Vayei beashmoret haboker. Ahora vamos a explicar las expresiones bíblicas. Vayashkef Yahweh el Mahane Mitzrayim beamut esh. Dice, Veanan vayam et Mahane Mitzrayim. Aconteció que a la vigilia de la mañana, ¿sí?, que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Por qué dice miró? Ahora vamos a explicar. Parecía como que habían cosas que estaban privadas a la vista de ellos. Y parece que esa revelación aparece a ellos y se encuentran atrapados. Ellos tenían una perspectiva de las cosas. Ellos caminaban y avanzaban con una visión, claro, pero también con lo que el Eterno les permitió ver. La vigilia de la mañana, como dice el texto en el verso, en la primera parte, que dice Veashmoret haboker, ¿sí? Bueno, sabemos que la vigilia de la mañana de los hebreos duraba aproximadamente desde las 3 de la mañana hasta la salida del sol, la que en ese momento del año tendría lugar aproximadamente a las 5:45 de la mañana. ¿Sí? Yahweh miró, dice el texto, ahí lo vimos, ¿sí? Vayashkef Yahweh el Mahane Mitzrayim. Se dirigió al Mahane, que es el campamento, podríamos llamarlo porque se refiere al conjunto de los egipcios. En el Salmo 77, versículos 17 al 19, ahí se da una descripción de lo que sucedió en ese momento. Un súbito aguacero fue acompañado de relámpagos, truenos, y avanzando por el lecho del Mar Rojo, cuyas aguas amontonadas ahora podían ver a cada lado, los egipcios deben haber estado, yo creo que aterrorizados. Vamos a leer este salmo. Les recomiendo también leer Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, que comenta mucho de esto que estamos mencionando. Dijimos Salmo 77, verso 17 al 19. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron
el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Sí? Está mencionando, bueno, acá esta porción está revivenciando todo lo que acontece esa noche. ¿Sí? Dijimos 5:45 aproximadamente de la mañana, sucede esto. ¿Sí? Y fue impresionante cómo los egipcios estaban aterrorizados. Dice el verso 25, Vayaser etofan mar kebotav vainageu michbedut vayomer Mitzrayim anusa mi pene Israel ki Yahweh nilham laem bemitzrayim. ¿Sí? Tiene el verso 25. Bueno, empieza aquí, vemos todo el proceso. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sí? Ahí está. Dice, ki, ¿qué es ki? Porque. Ki Yahweh nilham pelea laem. No pelea con ellos, sino por ellos. A favor de ellos significa la preposición lamet. ¿Sí? Bemitzrayim. Ahí sí podemos ver contra Egipto. Por ellos contra los egipcios. Entonces la palabra aquí hebrea traducida como quitó también significa, la raíz bíblica significa trastornó, lo cual quizás significa que las ruedas se hundieron en la arena hasta los ejes para ser sacadas otra vez solo con dificultad y para hundirse nuevamente unos pocos metros más allá. Trastornó, dice otra versión, las ruedas de sus carros. Los egipcios todavía pudieron manejar sus carros pero con mucha dificultad, ¿no? Entonces esto implicaría que aunque no se perdieron las ruedas, no funcionaban debidamente. Por eso utiliza la expresión trastornó. Yahweh nilham. Yahweh pelea, dice el texto de Éxodo. Estas son palabras de los egipcios. Yahweh nilham. La oscuridad sobrenatural que al principio los había separado de los israelitas, en el verso 20 que estudiamos, la misteriosa apertura de un sendero a través del Yam Suf, la fuerte tormenta de truenos y finalmente la marcha dificultosa, hicieron que los egipcios pudieran comprender, sí, bueno, tardemente, ¿no? Porque que el Eterno, el Elohim de los hebreos, estaba ayudando activamente a su pueblo, obstruyendo su propio avance. Ahí pudieron empezar a entender. Ya no era, coincidencia de situaciones negativas. Convencidos de que no valía la pena perseverar en una misión sin duda condenada al fracaso, comenzaron su retirada. Pero ya estaban atrapados en el centro del mar. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el texto. Y entonces aparece nuestro verso 27 diciendo, Vayet Moshe yado el ayam. ¿Sí? Levanta la vara Moisés su mano contra el mar, el yam. Dice, vaya allá, vayam. Y se regresa el mar. Lifnot boca letano umitzraim nasin likrato. Vainaer Yahweh et mitzraim betoch ayam. Qué impresionante, ¿no? Cómo describe acá, el mar se vuelve, dice, literalmente. Cuando Moisés otra vez extiende su vara sobre el mar, cesó de soplar el viento del Kedem, que decíamos del este, y entonces vuelven las aguas. Física, ¿no? El verso 21 lo veíamos. Entonces parece que el retorno de las aguas fue tanto el resultado del soplar del viento como lo había sido la apertura del sendero. Un fuerte viento oeste que súbitamente comenzó a soplar en vez del viento oeste del verso 21 puede haber apresurado el proceso, porque dice que fue repentino, ¿sí? Y no pudo escapar ni un solo egipcio, dice el texto hebreo. Cuando los egipcios huían, fueron alcanzados por las olas embravecidas que se precipitaban a cada lado.
todo el ejército de Faraón, dice nuestro verso 28. Vayashubu amaim, vayhasu eta jereb, eta parashim lejol gel paró, abain aharem, vayam lonishar baem addehan, ni siquiera uno dice, addehan, ni uno sobrevive. Todo el ejército. Es decir, todos los que se pusieron en marcha a través del mar, en persecución de los hebreos. Algunos han comentado y han razonado que puede haber habido secciones del ejército de Faraón que permanecieron en la orilla occidental y que por lo tanto no fueron destruidos. Pero la expresión los carros y la caballería y todo el ejército de la Biblia no apoya la opinión de lo que muchos han comentado. Porque acá estaban incluidos todos, carros, caballería, que ya explicamos lo que significaba, y todo el ejército. 3 secciones, que eran todos los que perseguían. Dice Josefo en Antigüedades, según el verso 30, Vayoshaya bue vayomau et Israel miyad Mitzrayim, vayar Israel et Mitzrayim et zefatayam. Fíjese que, según lo que comenta Josefo, dice que después de que los israelitas cruzaron el mar, comenzó un viento oeste. Ya lo vimos en el verso 27. Un viento tal, ayudado por la corriente, habría llevado a los cuerpos de los egipcios ahogados hasta la orilla oriental. Y en esa forma, ¿sí?, de acuerdo con Josefo, Moisés obtuvo armas, corazas para los israelitas. ¿Por qué? Porque todo salió al Zafatayam. ¿Qué es Zefat? Labios. ¿Y qué es Zafatayam? La costa, la playa, son los labios del mar. Eso es lo que significa. ¿Sí? Así lo ponen como si fuera una boca. Zafatayam es la playa, la costa. Dice el verso 31. Estamos en el capítulo 14. Seguimos avanzando. Y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés, su siervo. ¿Sí? El pueblo, dice, temió a Yahweh. Al guiar a Israel a través del mar, Kadosh Baruj Hu tenía el propósito de fomentar en el corazón del pueblo primero la reverencia y la fe hacia la lealtad. Pero la fe en el Creador estaba inseparablemente relacionada con fe en Moisés como su representante. Y por esta razón había sido efectuado el milagro mediante Moisés. Y eso es lo que el Eterno quería, que la gente apoyara a Moisés, que la gente ayudara a Moisés. Eso es lo que el Eterno. Por eso es que muchos dicen, ¿hubiera sido necesario, sí, que usara todo esto? ¿Acaso el Eterno no pudo hacerlo solo? Sí. Pero el líder que puso el Creador, aquí vemos claramente cuál era el propósito. Siendo todavía niños en la fe, Am Israel, el pueblo de Israel, necesitaba de milagros, manifestaciones divinas, etc. Y creyeron por lo que habían visto. Pero ¿qué dijo Yeshua? Pronunció una bendición, ¿no? En Juan 20:29 dijo: Ashrei, bendecidos los que no vieron y creyeron. Una fe que continúa apoyándose en lo que ve está lejos de ser perfecta. Y así sucedió con mucha gente. Si no supiéramos nada de la historia posterior de Israel, llegaríamos a la conclusión de que de allí en adelante debió haber continuado su viaje con mucha simjá. Sin embargo, no fue fácil, confiando en el Eterno de todo corazón, sin demostrar nunca más desconfianza. Y pareciera una historia feliz, ¿sí? Un final feliz. Sin embargo, aquí empieza realmente la historia del pueblo de Israel. Aquí es donde empieza la travesía por el desierto. Entonces podemos ver muchas situaciones en el corazón del pueblo, cómo percibir su voluntad, sus caminos, su actuar en base a su fe. Vamos a agradecer al Creador por el estudio de
estos capítulos, estudiamos el capítulo 14, completamos el capítulo 13 y el capítulo 14. Vamos a agradecerle al Creador porque nos está instruyendo en este estudio de Shemot. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por analizar juntos estas palabras. Te pedimos, Borei Olam, que sigas dirigiéndonos en tu palabra, en tu consejo. Gracias por conocer la historia, la formación de nuestro pueblo Israel a través del libro de Éxodo. Te pedimos, Borei Olam, que sigas dando sabiduría y entendimiento en el nombre de Yeshua, Hamashiach, Todá Rabá Leja. Amén y amén.